Déjeme saludar a Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga, voz crítica, y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Déjeme saludar también al maestro Paco Cruz, que regresa con sus más de 47 años en el periodismo. Se sumará en cualquier momento Ricardo Sevilla, el chapucero si le da la vida. Y es más, invito a cualquier otro comunicador independiente y alternativo que le quiera entrar, y que esté viendo este espacio libre como el viento, para hablar de estos temas que no en muchos lados se hablan porque hay un costo, hay un costo, y se viene encima la andanada de mentadas de madre cuando uno opina y no va de acuerdo necesariamente con tal o cual personaje. En este momento yo abro la mesa, Gela, Paco, diciendo, mi opinión es que hay un doble error de Clara Brugada con el nombramiento y de la doctora Claudia Sheinbaum con pedir una oportunidad para este personaje tan opaco, tan oscuro como Adrián Rubalcaba. Gela, te saludo primero a ti, gracias por acompañarnos. No te escucho, mi querida Gela. A ver si le prendes por ahí al micrófono, mientras también veo que se va sumando el maestro Ricardo Sevilla. Ni modo, vamos a dejar la víbora chillando, como digo yo, querida Gela. A ver, échale. Muchas gracias a ti por la invitación. Me honra enormemente estar al lado de periodistas tan admirados por mí como son el maestro Paco Cruz y el maestro Ricardo Sevilla. Estoy aquí muy contenta y dispuesta a platicar con ustedes, querido Vicente. Pues ya lo decía yo, para mí doble error. Yo decía incluso, ¿qué onda con esto? Increíble que a solo horas de que del Consejo Nacional sale la ruta ética, moral, pues salga el nombramiento de Rubalcaba, pero pues la doctora pues nos tapó, nos dio una bofetada también, diciendo, denle a esos que critican, a ver, otra vez, y nomás para empezar la mesa con Gela, con Paco y con Sevilla hasta el momento sumados en esta transmisión. Échelo otra vez, Ceci. Lo de la presidenta de hace un rato, donde pide una oportunidad para Adrián Rubalcaba, y también le va a entrar Molay Maza Ontiveros, el historiador Molay Maza. O sea, se va a poner sabrosa la mesa. Y lo que nos tome, lo que nos tome de tiempo de aquí a las 11 para después cruzarnos con Toño Ruiz. A ver si ya tiene las palabras de la presidenta de hace un rato. Y hay que darle una oportunidad a Adrián, a todos quienes critican. Les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro de Gracias del presidente, porque a las personas se les evalúa en distintos momentos. Adrián Rubalcaba, él toma la decisión de salirse del PRI, apoyar a nuestro movimiento, y hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del metro, que yo creo que así va a ser. Entonces, ya critíquenlo pues después de que desarrolle su actividad. Bueno, dejó el PAN y pidió afiliarse a Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, solo por mencionar un ejemplo, y le negaron la afiliación. No estoy defendiendo a Yunes, obviamente, qué bueno que no lo afiliaron. Votó a favor de la reforma al Poder Judicial en el Senado, y aquí entramos en el tema escabroso, ¿por qué unos sí y otros no? ¿O quién decide quién sí y quién no? A ver, dale con todo para empezar. Yo creo que el tema de Adrián Rubalcaba, querido Vicente, compañeros, no puede verse aislado de la muy amplia red que ya tiene este gobierno de los perdonados. Porque si solo fuera el caso de Adrián o de Mayer, ¿no? Bueno, pues ya ahí los perdonan a uno por ignorante y al otro por bandido, y no importaría. Pero el problema es que esta red de perdonados del gobierno ya es demasiado
amplia, y eso es muy preocupante. Por ejemplo, hoy también, eso nadie a lo mejor lo necesita comentar ahora, pero hoy también perdonó a Salinas Pliego, porque dijo que Paco Ignacio Taibo se equivoca en algo que no se equivoca. Paco Ignacio Taibo no está diciendo que se retiren las concesiones de Televisión Azteca, o las concesiones televisivas, porque quiere coartar la libertad de expresión, quiere defender el derecho a la información y a las audiencias, que no se defiende, porque en esos canales de la televisión tradicional, diario, todos los días, se miente a las audiencias. Eso no es libertad de expresión. Vamos a precisar. No dijo que se equivoca, dijo, pienso diferente. Bueno, dijo, Paco Ignacio tiene la libertad de opinar. Va llegando Molay Más Ontiveros también a la mesa. O por ejemplo... compañeros, les voy a pedir que seamos concisos rápido, para poder que todo por ejemplo, el caso opine. De la directora de Canal 11, ¿no? Que contrató a 2 ex empleados de Salinas Pliego y también se le perdonó y se le permitió que ella pudiera contratar. O, como ya te decía, el tema de Maya o de Jorge Lavalle, o de Alejandra del Moral, que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, o de Erubiel Ávila, que es representante popular, o de José Luis Durán Reveles, que es representante y diputado, y que era del PAN y trabajó de subsecretario de Gobernación, y etcétera. La lista que yo te podría dar es como de 100 personas, y no es el momento para hacerlo. Pero no se puede decir con esa facilidad que les demos la oportunidad, porque se la puede dar a 1 o 2, pero cuando ya se la tienes que dar a 100 o 200 o 300 corruptos venidos del prianato a trabajar a Morena, cuando a las bases las estás ninguneando y diciendo que son caníbales, ¿no? Como dijo ahora el intelectual orgánico, el Fisgón y Pedro Miguel y todos esos que además a las bases las maltratan. Cuando ya tienes este contexto terrible de muchos perdonados y de mucha desprecio a las bases y como de que no importa, y bueno, pues yo no lo hubiera contratado, pero pues ahí todas estas actitudes ya empiezan a ser la base clara, y con esto termino aquí esta primera participación, de un movimiento nacional que ya está, de bases y fundadores, que ya está brutalmente enojado, porque no es un caso o 2, o no es tantito, o no es como que no pasa. Fíjate bien, vienen los pinchazos y luego viene Adrián Rubalcaba. No quiero yo pensar de ninguna manera, ¿verdad?, que haya ahí un tema de delincuencia organizada que se vaya a querer organizar con un nuevo director del metro, esas cosas, ¿no? No quiere uno pensar mal, pero se puede pensar muy mal de las decisiones que se están tomando, querido Vicente. Bueno, podemos responsabilizar directamente a la presidenta de un Rommel Pacheco, por ejemplo, que es director de la CONADE. En este caso, es una decisión de Clara Brugada incorporarlo como director del metro. Lo que considero un error es defender o pedir una oportunidad por parte de la presidenta, pero bueno, al final son opiniones. Paco Cruz, te escucho también. Hola, Molay, maestro Sevilla, rapidísimo. Mira, a mí me parece que Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acaban de tirar a la basura los lineamientos para establecer el perfil del morenista. Lo tiraron a la basura en un momento, ¿sí? No hay ninguna justificación para ese nombramiento, excepto complacer a Omar García Harfuch. ¿Sí? Es un pago de favores políticos. Yo te decía hace rato, a mí me da la impresión que Clara Brugada tenía bajo la camiseta del PRI y se puso la guinda encima. No hay justificantes, acaban de dar a conocer los lineamientos, hicieron un Consejo Nacional para eso. ¿Cuál es la diferencia entre Miguel Ángel Yunes Márquez y este tipo de Adrián Rubalcaba, salinista? Él lo confesó, no lo digo yo. Se formó con Raúl Salinas de Gortari, un golpeador. Los militantes, yo recuerdo, del PRD, lo acusaron de formar golpeadores. Un porro, va. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Clara Brugada? ¿Y qué hizo la presidenta hoy con su justificación?
tirar a la basura todo lo que prometieron, a lo que se comprometieron. O sea, es un tipo que es un mafioso. Darle la oportunidad. Pues mira, de pronto parece que hay males necesarios en los gobiernos y hay errores. Para mí, esto verdaderamente es una ofensa, es un agravio y es algo grotesco de Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si piensan que que nos quieren ver la cara o que nos ven la cara, está bien, que lo piensen, pero entre eso y que nos vean la cara, la verdad es que el nombramiento, insisto, y con esto termino, es para satisfacer a Omar García Harfuch, y yo digo, ¿por qué no se lo llevó a la Guardia Nacional o a la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, Vicente? Maestro Sevilla, escucho tus comentarios. Duros y contundentes han sido los comentarios de Gela y de Paco Cruz. Saludo a toda la mesa, al público memorioso que nos ve y que nos escucha. Vicente, es cierto que la gente cambia, es cierto que la gente cuando ya no le viene una camisa cambia por otra, porque ya no le viene la talla, por las razones o sin razones que sea. Pero aquí estamos hablando del chapulineo descarado. Sí, se han limpiado la frente con estos presupuestos de los principios que se supone tenía, no de ahora, no de este encuentro que tuvieron en Morena, sino desde hace mucho tiempo. Es cierto que la gente dice, bueno, pues cuando ya no me gustan los presupuestos de este partido político, pues busco un mejor lugar para mí, un sitio donde pueda alinearme con los ideales para servir mejor a ciertos sectores, pero aquí hay oportunismo puro y duro. Y estos son los peligros del chapulineo. Se ha abierto la puerta de par en par, perdiendo o evaporándose la identidad y los principios del partido Morena. Lo decía yo ayer en un hilo. A mí me sorprende que haya personajes que salgan como en un circo y llenos de maromas, de trapecistas, de malabares, intenten explicar esto que desde ningún punto de vista es explicable. Aquí los partidos políticos y Morena, por supuesto, necesita cierta estabilidad, muchísima coherencia y congruencia ideológica. ¿Para qué? Para funcionar eficazmente. Si sus miembros cambian de bando con la frecuencia que estamos viendo ahora, pues se va a dificultar la construcción del proyecto de transformación que se piensa sí a largo plazo, pero que está confundiendo, y lo estamos viendo en esta conversación, al electorado sobre qué representa en realidad esa fuerza política. A mí no me gusta para nada ver este clientelismo que llega de la mano con personajes corruptos. No solamente es el chapulineo, sino la idea de estos personajes de venir con una camiseta que en realidad no es puramente instrumental, es el intercambio de puestos para obtener ciertos beneficios y entonces se jura lealtad sobre principios en los que no se cree. Aquí este clientelismo puede abrir la puerta a la corrupción. ¿Por qué? Porque las decisiones se están basando, lo estamos viendo, en intereses personales en lugar del bien común. ¿Qué propicia esto? Frustración ciudadana. A ver, es que me van a criticar por lo que voy a decir. Entiendo el cabildeo que se hizo para que Yunes Márquez formara parte ahora de la bancada de Morena, porque su voto era necesario para aprobar la reforma al Poder Judicial. Pero no me digan que Rubalcaba era necesario como único perfil para el metro, solo por mencionar ese tema. Igual que lo de Rommel Pacheco, que no había mejores perfiles. En fin, hay de casos a casos, pues es lo que quiero dejar sobre la mesa. Molay Maza Ontiveros, querido Molay, tú que siempre estás al pendiente de lo que decimos y que en muchas ocasiones no estás de acuerdo, en otras sí. ¿Qué piensas de todo esto en momentos en que van saliendo así del horno las reglas, la ruta ética, moral
para el partido del Consejo Nacional. ¿Esto es decir una cosa y hacer otra o no? Querido Molay. Bueno, primero, buen día a todas, todos, maestra, maestro Paco, camarada maestro Sevilla, Vicente. Pues mira, en esta parte de la guía moral, seguramente habrá quien diga, y no lo dirá sin razón, que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, ¿no? Y esa guía, esos principios que se acordaron en el Consejo Nacional son para el partido, para regular la vida interna del partido y a los militantes y dirigentes del partido. Otro universo es la administración pública, la gestión pública y el gobierno, ¿no? Y podríamos conceder razón, pero la misma pregunta que haces tú, Vicente, demuestra que de manera natural se gana una elección y por lo tanto va a gobernar un espacio político, ¿no? Va a gobernar una ciudad, un municipio, un país. Entonces sí hay vinculación entre el partido, sus principios, sus reglas internas y a quienes ponen el gobierno porque gana una elección. Y es ahí donde yo pondría el acento, ¿no? Esta vieja frase de Antonio Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y en ese interregno es donde surgen los monstruos. Pues estamos en ese proceso, o sea, el proceso de la cuarta transformación es un proceso complejo en donde el viejo régimen no ha sido desplazado totalmente de los espacios de poder, los espacios de gobierno, pero tampoco de las lógicas de la relación del poder económico con el poder político. Y no solo no ha sido desplazado, porque ganamos los gobiernos a partir de procesos electorales, donde tiene que haber acuerdos, pactos, transacciones, negociaciones de muchos tipos. No solo no ha sido desplazado, sino que hay un proceso que ahora es evidente, es un proceso de reciclamiento del viejo régimen dentro del proceso de cambio. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Estamos en un proceso, los antropólogos le llamarían un proceso liminal. Una etapa liminal es donde estuviste de una forma y vas a pasar a otra, y mientras cambias estás en la liminalidad. Y en esa liminalidad puedes o quedarte en un aborto deforme, o regresar a lo que eras antes, o empeorar, o superar la crisis y transformarte. ¿De qué depende el proceso de liminalidad en el que estamos ahorita? De la crítica, de la movilización, de la participación y del protagonismo del pueblo y de las bases, señalando lo que pudieran ser errores graves de nuestros dirigentes, ¿no? Por eso es importante ejercer la crítica. ¿Dónde pondría yo el acento de la crítica? En el proceso electoral. Escucho a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que hay que darle una oportunidad a este Rubalcaba, que por cierto Rubalcaba en sí mismo ya es un pinchazo, ¿no? Es el pinchazo al metro de la Ciudad de México, este Adrián Rubalcaba. Es que ya se la dimos, o sea, les dimos la oportunidad y se llamaban PRI, se llamaban... Fíjate lo que tú me preguntaste sobre Salinas Pliego. No estamos cuestionando ni es una opinión de nacionalizar porque tenemos ganas. Los concesionarios están ilegalmente utilizando los medios en donde el aire, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas son de todos, los están usando en contra de todos. Y al Estado le corresponde la responsabilidad a la presidenta en este caso, de hacer valer el artículo de la Constitución que nos garantiza el derecho de la salud. La oportunidad al PRIAN. Entonces yo podría clasificar como una lógica fraudulenta electoralmente poner en tu gobierno a gente por el que el pueblo no votó. Es más, contra los que votó el pueblo. Reciclar cuadros del PRI, cuadros del PAN contra los que el pueblo votó, reciclarlos en un gobierno de transformación es una traición y es un fraude electoral. Por eso creo que es un error grave en el sentido político electoral. ¿Va a tener costos electorales a corto plazo? Creo que no, porque no hay oposición, pero tiene costos políticos, morales, y tiene costos en la organización, en la movilización y en la conciencia del pueblo. Es muy importante reflexionarlo y creo que se puede corregir. Yo abogaría porque se corrigiera, abogaría porque Rubalcaba fuera removido de ese espacio
y es por generar un movimiento crítico nacional, porque este es un tema nacional, no es un tema de la Ciudad de México, para remover a Rubalcaba de ese lugar. Extrañamente, mientras saludo también a Nacho Rodríguez, el chapucero, y creo que van a entrar otros compañeros a esta mesa que se hace cada vez más grande y más rica. Extrañamente, íbamos por los 14, 15 mil personas conectadas en vivo y en directo, y algo pasó en YouTube y ya estamos nada más 7, 8 mil. Me están diciendo muchas personas que de un momento a otro lo sacó el sistema. Contra lo que tiene uno que andar batallando, pero está bien. Pago, como diría el Ferras, pago lo que tenga que pagar para seguir. Hasta Ceci, imagínense, Ceci Vega, nuestra productora, me dice que la sacó YouTube, de esas cosas extrañas que pasan en momentos en que estamos debatiendo cosas, creo yo, tan importantes. Nacho, pues, ¿qué te digo? ¿Qué opinas de todo esto? A horas literalmente de que salen las reglas, la guía moral, ética, y bueno, tenemos a la gente de abajo levantando la voz contra un nombramiento como el de Rubalcaba, cuando todavía no salíamos del debate de si Yunes y Murat y todos estos. ¿Cómo ves, Nacho? Pues yo me quedo con lo que hace como un mes Pedro Miguel y el Fisgón, ¿te acuerdas en lastimosa transmisión en vivo que hubo? Donde se victimizaron, hablaron sobre los expriistas y sobre precisamente los chapulines en cargos altos. Y Pedro Miguel dijo dos cosas, porque ahorita hice un video de eso y ahorita lo saqué, lo sacó mi hermano y ahí me inspiré. Lo primero que dijo es que, a ver, chairos, serénense. El hecho de que entren expriistas, expanistas, experredistas, lo que sea, es parte de la 4T, ¿no? O sea, es algo normal. Y qué bueno que haya, porque es mejor que estén aquí los corruptos que estén enfrente, ¿me entiendes? Es mejor que estén aquí los enemigos, los mafiosos, los gángsters, que estén en Morena, que estén en el PRI o en el PAN o en el PRD. Así más o menos lo dijo Pedro Miguel. Así que, serénense, chairos. Qué bueno que tengamos estos corruptos, que los traigamos aquí, que roben con nosotros, en lugar de que estén enfrente. Lo segundo que dijo Pedro Miguel. No seas cabrón, así no lo dijo, nomás para aclararlo. Te lo prometo que sí, es que bueno que mejor estén aquí que estén allá. Bueno, eso sí, ¿no? Pero bueno. Así que roben aquí. Bueno, lo estoy parafraseando, le estoy poniendo un poco más de dramatismo. Sí, lo estoy poniendo. Pero sí dijo, es mejor que estén aquí que estén allá. Así sí lo dijo, ¿eh? Es mejor que los enemigos estén aquí que estén allá, porque estén allá, están atacándonos a nosotros. Ok, bueno. Lo segundo, dijo, es que Morena no tiene cuadros. No tiene cuadros para ocupar este tipo de cargos. No hay. Chairos, tiene razón Salinas Pliego. Somos lo más ignorantes que existe. Somos una bola de burros y pendejos. Solo los expriistas, expanistas, eso sí conocen. Son profesionales. Ellos sí pueden ocupar un alto cargo. En cambio, nosotros somos nada más buenos para votar y para pedir limosna y se acabó. Eso lo estoy diciendo yo, pero ese es el espíritu. Y dice que, aunque hubiera cuadros, dijo Pedro Miguel, aunque sí hubiera cuadros capaces, sería una cosa bárbara que todos los de Morena entraran a altos cargos, porque eso sería muy malo, ¿no? No, ¿cómo? O sea, ustedes quieren apoyar a Morena únicamente por hueso. No, eso no se vale, eso es ambicioso vulgar, ¿no? O sea, ustedes tienen que votar por Morena y los huesos se los van a dar a otros expriistas. Eso no es hacer ambicioso vulgar. También dijo eso, que, o sea, nosotros que votamos y aspiramos a huesitos, eso es ser ambiciosos. Entonces yo me quedo así, wow, esa es la conciencia de la 4T. Ahí están, por ahí está el video, estoy sí en oculto, está el video de Pedro Miguel y el Fisgón, porque sí se puede entrar, pero necesitas realmente la liga. Si entras al canal, ahorita no le está, pero bueno, por ahí está. Hay que buscarlo, está medio escondido, ¿no? Pero sí, es increíble, esta es la mentalidad que tienen estos personajes. Aparte, quiero decirte algo, ellos, aquí también hay un debate viejo, pero vale la pena actualizar, en donde
Acuérdense que estaba Clara Brugada contra Omar García Harfuch, ¿no? Y Omar García Harfuch, estos mismos, intelectualidad orgánica de la 4T, esta misma conciencia le decían lo mismo que le dicen a Gutiérrez Priego. Es que es cercano a García Luna, es que este cuate fue novio fue yerno de Salinas Pliego, todo lo que le decían, ¿no? Y es que van a los policías, ¿cómo es posible? Todo lo mismo que le decían a Gutiérrez Priego, se lo decían a él, ¿no? Y curiosamente, Pedro Miguel y toda esta intelectualidad apoyaron a Clara Brugada, porque es parte de los puros, de una otra manera, de Morena. Llegan, ganan, y bueno, ahora pues sucede que Clara, la verdad es que honestamente yo estoy muy sorprendido por esa decisión. Obviamente detrás de esta decisión hay un favor político, ¿no? Y uno se dice, wow, ¿por qué Clara hace un favor político con un expriista? Tampoco Adrián Rubalcaba era súper necesario para ganar la Ciudad de México, ¿no? O sea, entiendo si fuera, bueno, gracias a Adrián se dio el 1 o 2 puntitos, ¿no? Hoy se entiende. Pero no manches, ganó un montón Clara Brugada. Y el PRI no era realmente el partido a vencer en la Ciudad de México, era el PAN en dado caso. Entonces todavía no entiendo honestamente cuál es el favor político. A Adrián Rubalcaba se le había pagado finalmente su favor en un cargo medio X en la Secretaría de Seguridad Pública, era el director de la Mesa de Paz, lo que eso signifique, y creo que ahí estaba bien, no estaba haciendo daño a nadie, todos nos habíamos olvidado de él. Pero ahora que llega aquí, pues está haciendo mucho daño, sin ningún lado, a Clara Brugada, que va a ser difícil que se quite el golpe. Bien dice, estaba escuchando a tu analista, no creo que haya por eso perder Morena en la Ciudad de México, pero claro que sí, es otro golpe más, es otro evidente más de que, pues, o sea, lo que quieren hacer la cúpula para terminar de la 4T es incorporar a expriistas, expanistas, ¿no? Porque sí lo quieren hacer, está Morat, está Jones, etcétera, pero esto choca con lo que realmente la base no quiere la base de la 4T, no quieren los morenistas, no quieren sus votantes que lleguen chapulines. O sea, ahí sí no entiende muy bien los de arriba, la cúpula, la élite, y hay que también poner aquí a los jefas de Morena con lo que realmente está pidiendo la base. No quieren más chapulines. Y esto que nos empiecen a justificar por qué sí deben entrar chapulines, híjole, esto les choca a todos, o nos choca a todos. A ver, estamos con Gela Huerta, con Paco Cruz, con el maestro Ricardo Sevilla, con Molay Maza Ontiveros, con el chapucero Nacho Rodríguez, desde Nueva York, Juan Velázquez, gran amigo también, hombre comprometido, dice, no hay suficientes cuadros porque Morena es un partido prácticamente nuevo y ya gobierna casi todo el país, son muchos puestos a cubrir. Eso podría también ser un debate. Lo que yo sigo insistiendo es, ¿quién se va a levantar como el gran juez para decir este sí y este no? Este es demasiado malandro como para que se le perdonen los pecados. Por ejemplo, yo no veo a Manlio Fabio Beltrones en Morena o en el Verde o como parte de este movimiento de la 4T o del segundo. No des ideas. Yo no veo a Alito Moreno, pero ¿por qué unos sí y otros no? A ver, no te escucho, Nacho. ¿Por qué Rubalcaba señalaba? Que yo no veía a Yunes. Y ya ves, ahí está. Es igual de mafioso Yunes que Manlio Fabio. Digo, si hablamos de grado de mafiosidad, Yunes está ahí, ¿eh? Y otra cosa que quiero ir dejando sobre la mesa para esta segunda vuelta, Gela Huerta, lo importante de la crítica y la autocrítica en el movimiento. La propia presidenta ha abierto la puerta en las mañaneras para que se hable fuerte, recio, porque se van a venir encima diciendo, uy, Vicente armó la mesa sin censura y ya infectó a Molay, ya infectó a Paco, ya infectó a Sevilla, el chapucero, Gela, y lo que están provocando no es una división. No, simplemente creo que de alguna manera también es el reflejo de mucho de lo que leemos en redes sociales y porque en este movimiento de la transformación, si es de izquierda, se tienen que escuchar todas las voces. Hoy la presidenta dio otro ejemplo. No estoy de acuerdo. Yo no pienso igual que Paco Ignacio, pero Paco Ignacio Taibo II tiene todo el derecho de opinar sobre esto de sugerir un debate sobre la nacionalización de Canal 13 por salud nacional, dice Paco Ignacio. La presidenta dice que no está de acuerdo con la nacionalización, pero bueno, te escucho, Gela, en la segunda vuelta.
Yo creo que en este momento es muy, muy importante distinguir que lo que está pasando en Morena tiene que ver con el tema de la corrupción, no solo de los chapulines, aunque está vinculado. El 50%, esto es demostrable, lo voy a decir y lo voy a fundamentar, el 50% de los representantes populares hoy en Morena y de los funcionarios, gobernantes, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, no solamente provienen del prianato, sino tienen algún tipo de antecedente de corrupción en el pasado. Este es el verdadero problema que se dirime adentro de Morena. Ahora, el asunto es que los intelectuales o pseudo intelectuales orgánicos, tipo el Fisgón, Villamil, etcétera, Pedro Miguel, ni se diga, están tratando de justificar el pragmatismo gubernamental a través de decir, pues que no es tan grave, porque se mencionan 2 o 3 nombres, Vicente. Nosotros tenemos la sociedad, el Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, que son puros fundadores y ciudadanos militantes de Morena. Tenemos más de 200 expedientes, lo ha coleccionado la sociedad, con datos específicos de corrupción comprobada. Ojo, corrupción comprobada adentro de Morena. Entonces, haber creído que la hegemonía del prianato se iba a romper deshaciendo a la oposición externa, metiéndola a Morena, y que ya que cuando se pusieran el chaleco guinda, todo mundo, esos corruptos, se iban a convertir en la Madre Teresa, pues fue una equivocación brutal. Por cierto, creo yo sugerida por esos pseudointelectuales que han dicho consistentemente que no hay gente preparada en Morena. Los que estamos aquí hemos sido seguramente... Hay que denunciar, Gela, ¿eh? O sea, si hay esos expedientes, hay que denunciar. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador denunció lo de Segalmex en la mañanera, lo de Birmex ya en esta mañanera del pueblo. Hay que denunciar si hay esos expedientes. Y no estoy de acuerdo en que el 50% porque sería muy aventurado. Bueno, no es bienaventurado, ya lo dijo Sabina Berman y otras personas, pero no es aventurado, pero bueno, se tiene que demostrar, tiene razón. Lo que pasa es que con este Poder Judicial y sin protección a esta voces del pueblo, Fuente Ovejuna, ¿verdad? Pues tampoco hay que aventarse al ruedo sin estrategia y sin claridad. Pero te estaba diciendo, y con esto termino. Regresan los corruptos, dice que para romper con la hegemonía de Morena, y pasa este tema gravísimo de que Morena le abre la puerta a pásenle, ¿no? Pásale, Yunes, Murat, Salgado, todos entren así como Torres, ¿no? Entre quien sea, no importa, porque aquí somos bien buenos y podemos recibir a quien sea. Entonces, lo que pasa con esta manera de abrir la puerta es que ya enfrentamos este peligro de que el partido por el que votó la mayoría de la gente ahora no es ese, pone a funcionarios del tipo de los que ya conocemos, y nos estamos enfrentando al problema actual. Termino con esto. Fíjate lo que tú me preguntaste sobre Salinas Pliego. No estamos cuestionando ni es una opinión de nacionalizar porque tenemos ganas. Los concesionarios están ilegalmente utilizando los medios en donde el aire, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas son de todos, los están usando en contra de todos. Y al Estado le corresponde la responsabilidad a la presidenta en este caso, de hacer valer el artículo de la Constitución que nos garantiza el derecho de las audiencias. Entonces, el tema de que Paco está planteando, o de estos que en Canal 11 dice Luis Guillermo que permitieron entrar a los esquirros de Salinas Pliego, no es un tema menor, pero bueno, si tú piensas en estos términos, no solamente los lineamientos de Morena los pasaron por la frente o por donde cualquiera otro se imagine y ya no se van a cumplir. Nos están hipócritamente poniendo que van a combatir la corrupción, y 3 doritos después, como dice el pueblo, 3 doritos después, tienes una enorme lista de corruptos funcionarios, gobernantes, diputados locales, federales, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, llenos hasta el cuello de corrupción monumental.
Ahora, el problema, claro, es que el pueblo, primero, no tiene las vías para hacer estas denuncias y segundo, lo más importante, no tiene la seguridad garantizada. Entonces, están en eso, según yo entiendo, pero necesitamos pensar que Claudia debería de blindar. ¿Cómo vas a blindar al pueblo si estás diciendo que hay que darle una oportunidad a uno que ya es corrupto, a uno que ya sabes que roba y lo pones de funcionario? Imagínate un pobre señor que vaya y denuncie, es que Rubalcaba es corrupto, pero si es el director del metro. Bueno, ese es el país en el que estamos ya. Déjenme poner esto sobre la mesa como el abogado del diablo. Del Consejo Nacional de Morena este domingo hubo un compromiso de regresar a las raíces, a las causas sociales. Y de hecho en la carta la presidenta escribió, recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. Yo pregunto, como lo he preguntado con Mayer, ¿hay principios? ¿Hay compromiso con las causas sociales de parte de Rubalcaba? Porque es el ejemplo más reciente, no porque traiga algo con Rubalcaba. Yo pregunto, Paco Cruz, segunda vuelta, vamos contigo. Vicente, mira, el domingo pasado, Morena aprobó en su Consejo Nacional por unanimidad una serie de lineamientos ordenados por la presidencia, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lineamientos de comportamiento para todos. Sí, la presidenta ha tenido una abierta injerencia en Morena. Más de una vez se ha metido a poner orden. Así que lo que aprueban el domingo son sugerencias que yo dije no son sugerencias, la presidenta no sugiere, la presidenta da órdenes. Así que son lineamientos aprobados por la presidencia. Quiere decir que la presidenta puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿sí? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la presidenta? ¿Qué está haciendo Clara Brugada? ¿Qué están haciendo todos estos cardenales de Morena? Están apostando a que los militantes de Morena, todos, que sean muy pacientes y que olviden muy pronto estos nombramientos descarados, que es una brújula del oportunismo. Si la presidenta ha metido abiertamente la mano en Morena, no es que Morena haya aprobado sus lineamientos, es la presidenta y Clara Brugada entra en todo eso. ¿Y qué están haciendo? Yo insisto, es un nombramiento para satisfacer a Omar García Harfuch. Y eso es peligrosísimo. No tienen pudor, no tienen nada, ¿sí? Ya están descarados y esto verdaderamente debe preocupar. Dice la presidenta, bueno, hay que evaluarlos en distintas posiciones, porque no evaluaron así a Yunes. Y tiene razón Molay, ¿podemos separar? No podemos separar, porque la presidenta dictó los lineamientos. La presidenta dio las órdenes, así que están viendo, en este caso, por ejemplo, el metro, como un juguete político, como un botín a repartir entre todos ellos. La verdad hay que decirla como es, va. Yo decía, de pronto hay males necesarios en todos los partidos políticos. El presidente tenía males necesarios, tenía errores, algunos o varios, pero en este caso, 2 días después de que se dan a conocer los lineamientos dictados por Claudia Sheinbaum Pardo, esto es un descaro absoluto. Yo, por eso decía en la primera intervención, Claudia Sheinbaum Pardo tiró a la basura los lineamientos que le dictó a Morena y Morena tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Yo sé que van a salir los cardenales a defenderlo, pero la verdad es que nada justifica este nombramiento como otros. No se justifica que Alejandro Murat Hinojosa esté ahí adentro, y ya lo decía Gela, hay un rosario de nombres, en cada estado podemos ir a juntar nombres, pero lo importante o lo fundamental es que este nombramiento nos está dando a entender que la presidenta como Clara Brugada están jugando a la política y a ver si los morenistas, no nosotros, pero los morenistas olvidan y les dan la oportunidad de hacer lo que se les pegue la gana, Vicente. Lo que nos va a hacer falta tiempo, nos va a hacer falta aquí es tiempo, porque veo que va llegando Toño Ruiz también.
al sistema, y se van a ir sumando otros compañeros del clan de Sin Censura, porque ya ven que dicen que yo les marco línea a todos y que provoco esto. Yo creo que es importantísimo abrir estos debates. Ahí está la opinión de Gela, ahí está la opinión de Paco. Voy contigo, Ricardo Sevilla, mientras le damos la vuelta a estos temas, señalando, Ricardo, que básicamente, al menos su servidor, se basa en lo que se ha leído que sale del Consejo Nacional, y no creo que cumplan estos perfiles con nombre y apellido que hemos señalado. Ya veo también el cartón de José Hernández, el Monero Hernández, que pues está muy fuerte, ¿no? Es Clara Brugada con precisamente la carta, los lineamientos del partido, y dice, eran prohibiciones, yo pensé que eran los lineamientos a seguir para los nombramientos, y ponen a Rubalcaba ahí también. Sevilla, vamos en la segunda vuelta contigo. Efectivamente, Vicente, concuerdo plenamente con lo que dice el maestro Paco Cruz. Van a salir estos cardenales, estos obispos de la izquierda buena ondita. Yo los he nombrado una y otra vez, lo vuelvo a hacer sin ningún tipo de ambaje, porque yo no soy un trepador, y le digo con todas sus letras, porque veo muchos personajes que se están confundiendo. Yo soy un periodista independiente, lo voy a subrayar. Yo no soy morenista, ni quiero ser morenista, ni pienso ser yo un funcionario, ni estoy pensando en que me den un huesito ahí, aquí, allá. A mí eso no me interesa. A mí me interesa una transformación real, profunda de la vida política, cultural, económica, de la vida toda de México. Y aquí estos cardenales que están saliendo a tratar de lavarle la cara a estas decisiones que de ninguna manera son honestas, son puramente instrumentales, no están pensando, no están analizando que el riesgo principal es la dilución de los principios fundamentales de su partido político. Abrazar a estos personajes que tienen agendas, que tienen valores opuestos, pues hace que pierdan la esencia que tanto cacarean. Ya no vemos una distinción real con otras fuerzas políticas. Esto está confundiendo al electorado. Esto quizá no hoy, no mañana, pero sí puede erosionar la base de apoyo, puede desencadenar una crisis de legitimidad y de confianza. Imagínense incluir a estos personajes corruptos, probado y comprobado, pues va a terminar minando la confianza del partido y de estos personajes que una y otra vez están agazapados para salir e intentar defender, de lavarle la cara a estos hipócritas, a estos oportunistas, priorizando el poder, la victoria en las urnas, en lugar de ponerse a trabajar en la administración pública. Va a haber, ya está habiendo una pérdida de confianza, lo estamos viendo en varios sectores, ya no digamos en las redes sociales donde les ha llovido, sino en la realidad pura y dura. Vienen estas frases quizá hechas, pero del sentimiento más puro de la población. Igual, otra vez lo mismo, traicionan al pueblo, los políticos son iguales. Aquí podemos citar a Pierre Bourdieu, podemos citar a Gramsci, podemos citar a un montón de personajes, pero aquí la realidad que toca a la población es mucho más simple. La gente entendemos la política pues de una manera un poquito menos compleja. Aquí se está articulando un golpe, un embate propiciado por estos personajes que no en vano le hemos llamado la izquierda buena ondita y que tienen secuestrados esos lugares. Ya están los medios de comunicación de tal o cual personaje y decir, gran nombramiento de Rubalcaba, va a hacer las cosas muy bien en el metro. No las va a hacer, va a debilitar la capacidad del partido para ofrecer soluciones consistentes a los problemas del país, va a vulnerar
pues los presupuestos de ese propio partido político, porque se ha vuelto un blanco fácil para la crítica de los adversarios políticos, y ahora mismo la oposición está con sus palomitas viendo cómo está este asunto. Le están abriendo ellos la puerta a los conservadores, porque hay este riesgo de cooptar por elementos conservadores, ya no solamente el partido, sino la administración, porque algunos entran por el partido, por los partidos rémora, que es el Partido Verde Ecologista, se les olvidó el Verde Ecologista, que ahí está Erubiel Ávila y una serie de impresentables, pero el pragmatismo extremo puede llevar a la derechización paulatina del partido Morena. Y creo que Rubalcaba es el reflejo del Chapulín, ¿no? Verde, PRI, PRD, y ahora en un gobierno de Morena. Solo para que quede claro. Y también Rayuela de la jornada es durísima, la del día de hoy. La columna vertebral editorial del periódico La Jornada, creo que se lo mandé, mi querida Ceci, durísima. Qué mala suerte la del metro. ¿Habrá entrado a un túnel sin salida? Bolas, mi querido Molay Maza, voy contigo. Gracias. Pues esa pregunta es para todo el movimiento, para el movimiento de regeneración nacional. ¿Habremos entrado a un túnel sin salida? Esa es una pregunta que hay que hacernos responsablemente. Por los deslindes que hacía el maestro Sevilla, yo sí soy morenista. Yo soy militante del movimiento de regeneración nacional. Y no lo hago por estar buscando un hueso, sino porque busco esa transformación. Y el partido, desde la idea que me hace a mí participar, el partido debe ser un instrumento del pueblo para su liberación, ¿no? Y debe ser una herramienta para su formación política, para su organización y para su movilización. Si el partido no cumple con esas tareas, el partido no está cumpliendo su función y se convierte en un instrumento electoral poco democrático, poco articulado con el pueblo, donde hay un distanciamiento entre las dirigencias y las bases, y por lo tanto hay un proceso de burocratización y un proceso de pérdida de legitimidad. Y entonces eso que acabo de decir lo estamos viendo en vivo y a todo color en este momento en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos los procesos de transformación pasan por momentos así. No estamos descubriendo el hilo negro ni nos está pasando la historia por encima. Siempre se dan procesos así. ¿Cuál es el elemento fundamental para dinamizar estos procesos y democratizarlos? Pues la participación de la gente. Estos debates son fundamentales, ¿no? Reflexionar la historia, corregir sobre los pasos y hacer la crítica a nuestros dirigentes o a nosotros mismos si nosotros estamos en una tarea de dirección y cometemos algún error, ¿no? Y lo mejor es escuchar a la gente, escuchar al pueblo, escuchar a las mayorías sociales que nos señalan el paso y nos dicen, cuidado, por ahí no es por donde votamos, que es donde yo pongo el acento, ¿no? Una decisión como esta de darle un pinchazo al metro es una decisión que se debe asumir a nivel nacional, no es una decisión que deba recaer solo en Clara Brugada, ¿no? Sino en el conjunto del movimiento y en el conjunto de la dirección política, ¿no? Porque además se están cerrando filas alrededor de esa decisión, ¿no? Entonces, si arriba se cierran filas alrededor de una decisión que es errónea, debe ser más potente el grito de los de abajo que diga, nosotros no votamos por eso, ¿no? Y ahí eso lo digo como ciudadano de a pie, lo digo como cualquier ciudadano de este país que votó por la transformación para quitar a los prianistas de cualquier cargo público. Si viene Rubalcaba y me dice, he cambiado, soy budista, no he robado ni un solo peso desde hace tiempo y me quiero incorporar al movimiento, yo no vería ninguna razón para decirle que no. Incorpórate al movimiento, mira, allá están los círculos de estudio, allá están las células del partido, se reúnen estos días y puedes incorporarte. Pero darle un cargo público, creo que eso no va con la decisión popular que le dio el gobierno al movimiento a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué representa Clara Brugada? Clara Brugada representa a los históricos movimientos de la izquierda de la Ciudad de México. Y sí, la disputa de la candidatura de Morena no fue nada más entre las cúpulas, ¿no? Sino fue una disputa entre programas. Era
incluso la consigna, más utopías, menos policía. Esa fue una consigna muy importante de un movimiento muy variado, muy plural, que logró que se tomara la decisión, que se cambiara la decisión, que ya muchos decían, ya está definido, el candidato va a ser Harfuch, y por la presión, por la fuerza, por la crítica, se tuvo que corregir, ¿no? Pero claro, seguramente hubo negociación, seguramente hubo que comer sapos, porque además la política en México mucho es de tragar mierda, ¿no? Y en esta ocasión pues quieren que el pueblo se trague esta, y creo que hay que levantar fuerte la voz y decir que no, que el defender la cuarta transformación, defender la unidad del movimiento, defender los principios del movimiento, defender la capacidad de organización y de movilización y el proceso de revolución de las conciencias implica levantar la voz cuando se toman decisiones que no van con el rumbo, ni con los principios, ni con la voluntad popular del movimiento y del pueblo, ¿no? Porque además es un movimiento que se debe al pueblo, ¿no? Estar con el pueblo, luchar por el pueblo, hacer pueblo, es la consigna fundamental. El presidente Andrés Manuel López Obrador muchas veces definió así la democracia de la manera más clásica y más sencilla: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y entonces una voz mayoritaria del pueblo diciendo esa decisión no la podemos apoyar, esa decisión se tiene que corregir, en este momento se hace muy importante, y yo insisto en que hay que exigir la remoción de Rubalcaba. No hay que quedarnos con la crítica y con el enojo, hay que exigir que ese funcionario no esté allí, porque pone en riesgo la legitimidad y las finanzas de la cuarta transformación, y pone en riesgo la vida de personas que transitamos en el metro, porque sabemos que es un tipo ineficiente, sabemos que no está preparado para un cargo técnico de ese tipo, de ese nivel. Lo están poniendo ahí para que administre los dineros, pero en el metro se toman muchas otras decisiones que tienen que ver con la vida de millones de seres humanos. Y una persona lejana a la humanidad y lejana al pueblo, totalmente lejana a los intereses de la gente, no va a tomar decisiones correctas para proteger la vida de millones de seres humanos que ocupamos el metro en la Ciudad de México. Entonces, más allá de la crítica, del enojo, del enfado, hay que exigir que no se consolide esa decisión de tener a Rubalcaba en la administración de un espacio tan importante como es el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Un par de cosas, así como vamos entrando, yo sé que todos tenemos compromisos, vayan saliendo con toda la confianza, y obviamente les pido a los compañeros que se van a sumar, como Daniel Marmolejo, como Toño Ruiz, que mantengamos short, sweet and concise, dicen los americanos, los estadounidenses, corto y a la cabeza, para darle la oportunidad a darle vuelta a esta mesa. Yo solamente voy a decir una cosa: yo confío en Clara Brugada por su historia en el movimiento, yo confío en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y estoy seguro que entenderán estas críticas en el sentido de que hay que gobernar escuchando al pueblo, como lo decía el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y que si realmente Rubalcaba está comprometido con el movimiento de la transformación, aguantaría vara si se echa para atrás su nombramiento en el metro, y que sentaría un precedente muy importante para el proceso de transformación del país, y que si realmente Rubalcaba quiere estar aquí en el movimiento de transformación, pues que pique piedra en el movimiento de transformación. Eso es lo que se me ocurre. Daniel Marmolejo, voy contigo. Muchas gracias a todos en la mesa, Gela, nuestra compañera que está aquí, y a todos los que se han expresado. Conciso y a la cabeza, rápido. Mira, queridos amigos, yo fui productor de campañas políticas de la izquierda desde los años 90. Además, yo participé en la formación de la izquierda del PRD, del Partido del Trabajo y del Partido Morena, y fundé Morena Medios con Virgilio Caballero. ¿Por qué se dio esta necesidad de construir una izquierda y nuevos partidos políticos? A partir de que el PRI era pendular, y el PRI iba a la izquierda cuando le convenía, iba a la derecha, y se convirtió en ese ogro que también era filantrópico.
Y esto llegó un momento desde los años 60 cuando el PRI ya era insostenible después de la masacre del 68, y ahí están las declaraciones de Carlos Fuentes. De tal suerte que nosotros no deberíamos de permitir, independientemente de que seamos afines, de que haya afiliados o simpatizantes, como en el caso de un servidor, el que Morena se vuelva un partido pendular, con personajes de izquierda y con personajes de la derecha. Y en el caso de Rubalcaba, por si yo acabo de llegar, pero no sé si se expuso, que él fue una persona encargada de hacer campañas contra adversarios y contra medios de comunicación, lo cual ya lo pone en una situación muy grave, además de haber sido alcalde de Coajimalpa. Bueno, la realidad es de que Rubalcaba está en una mina de oro o en un banco, porque quienes conocemos el metro bajo ciertas condiciones, sabemos que la cantidad de recursos que se captan en el metro, que son recursos físicos, es multimillonaria. Entonces, no solamente Rubalcaba va a administrar un transporte público, sino va a administrar flujos de capital extraordinarios que se captan diariamente y que llegan físicamente a bóvedas en donde ese dinero se almacena. Evidentemente también hay consignas de remodelación, de reacondicionamiento, de mejora, de mantenimiento, que son cuestiones muy graves y que implican decisiones muy costosas y muy urgentes, son apremiantes también. Por lo tanto, esas decisiones ponen en riesgo tanto a las personas como el hecho de que haya manipulaciones con contratos, con amigos y desde luego con sobreprecios. Entonces, Rubalcaba, que además nosotros deberíamos de atacarlo realmente, en este momento creo que es piedra angular de este debate, no debe de estar en el metro por la situación que yo acabo de señalar y por las implicaciones políticas de tener un partido pendular, porque cuando el PRI se hizo pendular y se fue al neoliberalismo, fue necesaria la escisión de muchos priistas en ese momento, y puedo recordar a el que fuera candidato, que no obtuvo la candidatura por el PRI y se fue hacia el PRD en aquellos años 90, Ricardo Monreal fue el primero sin coalición y después hubo otros en coalición, Alfonso Sánchez Anaya, y el que también sigue funcionando actualmente en Liconza como un operador político muy clave y también exdirigente del PRD. En ese momento se me fue, yo le hice sus producciones en los años 90. Pero bueno, toda esa escisión, incluyendo la de López Obrador y antes, evidentemente, la Cuauhtémoc Blanco, Ifigenia, Cuauhtémoc Cárdenas, sí, todo esto fue necesario y dio la pauta para que no se pervirtiera a la izquierda y terminó pervirtiéndose de alguna manera en el pacto contra México y se cobraron facturas. Hoy estamos viendo una pérdida de la brújula nuevamente y la necesidad de recuperar la esencia de la izquierda con personajes de la izquierda. Cierro la reflexión. En muchos estados del país se optó para que priistas, panistas y otros personajes también del PRD pudiesen incorporarse dentro del movimiento. Entiendo que hay una trascendente preocupación por que se logre la mayor cantidad de afiliaciones, pero esto sí pone en riesgo el destino político y la prueba está que a mucha gente de la base se le cerró la puerta en el proceso histórico, casos como el de Puebla, y qué te puedo decir, muchos otros más que en este momento se encuentran en un grave dilema y en un riesgo también de que en algunos estados donde hubiese revocación, el pueblo saliera a exigir revocación ante malos gobiernos de priistas de toda la vida, de más de 30, 35 años, que pasaron a convertirse en gobernadores. Esa es mi reflexión. Así es, gracias Daniel, le agradezco a la gente que nos está ayudando con los likes, por favor denle clic al dedito hacia arriba, ayúdenos con los likes, esos no cuestan pero que sí cuentan. Quiero decir también que me llamó algo la atención mientras expresabas tu reflexión, Daniel Marmolejo, me apareció en Twitter y borró inmediatamente su mensaje Enrique Krause, que eso es de lo que deberíamos de estar verdaderamente ocupados, ¿no? Enrique Krause escribió una barbaridad del tamaño monumental que yo creo que le dijeron,
la cagaste o se dio cuenta que la cagó, ya no pude darle no pude tener la captura de pantalla, pero decía algo así, palabras más, palabras menos, que si el nivel de popularidad definiera a un buen gobierno o a un buen gobernante, Hitler tuviera estatuas por todos lados en Alemania. Ojo con estas declaraciones de Enrique Krause, yo no las puedo recuperar porque no pude darle captura de pantalla, y ya cuando intenté recuperarlas, ya había borrado su post Enrique Krause. Es lo que él quisiera. Pues es que es alucinante que estos disque intelectuales escriben estupideces de esa magnitud, porque escriben desde el pinche hígado. Lástima que no pude, a lo mejor pudimos haber tenido la exclusiva, y va a decir mentira lo que dice Vicente Serrano, pues a ver si le creen más a él o a mí, pero yo lo vi, estos ojos que se comerán los gusanos, acabo de ver ese post que acaba de borrar Enrique Krause, yo no sé si haya forma de recuperarlo de alguna manera, se los dejo de tarea a las personas que nos están viendo y escuchando, y a ustedes, compañeros. Toño Ruiz, voy contigo también con tu opinión acerca de esto que estamos viendo y escuchando. Bueno, en primer lugar, Vicente, quiero saludarte a ti con muchísimo gusto, agradecerte como siempre a ti, a doña Ceci, al público consentidor que extraño tanto. Saludos a Ricardo, al buen Molay, a Daniel Marmolejo, a la queridísima Gela, por supuesto a Nacho, que me debe un tequila por ahí, un cabito de tequila por ahí que nos vamos a tomar, o un jarrito de esos que le gustan a él. Sobre Krause quiero decir que, bueno, pues todos estos son nazis, se sataniza con justa razón la figura de Adolf Hitler, pero ellos están detrás de figuras como la de Cristóbal Colón, que para personas que compartimos mapa genético con los pueblos originarios, pues es como un verdadero Hitler, pero de hace algunos cientos de años. Ahora bien, yo siempre he pensado en el sistema de transporte colectivo metro como el servicio exterior de carrera. Pues en ambas instituciones hay personas extremadamente talentosas, con precisamente carreras laborales de años, de décadas de experiencia, al mismo tiempo que hay pues chapulines, recomendados e injusticias. Quiero decir que en el caso del metro, hay señoras y señores trabajadores del metro, que llevan décadas ahí y que son absolutamente capaces, que conocen al metro como la palma de su mano, al grado de saber hasta pues, dónde se aparece el fantasma, en qué túnel, ¿no? Por decir un chascarrillo. Por eso es que yo preguntaba desde ayer en con Toño Ruiz, como ¿por qué chingados van a poner a otro whitezican que nada tiene que ver con el metro como su director general? No me malentiendan, insisto en que nada tengo en contra de la etnia caucásica, pues mi papá, mi esposa, hijitos pertenecen a la misma, pero pues es otro caso como el de Canal 11, la televisión pública mexicana más escandinava del mundo. Pero bueno, la verdad es que es lo de menos que hayan puesto a un whitezican recomendado en un puesto directivo como de costumbre. Es lo de menos. Lo preocupante es que este tipo, este chapulín que ha estado en el PRI, el Verde, el extinto PRD, pues está señalado por hasta autoridades. Hay indicios de haber incluso ordenado madrizas, ataques a medios, a opositores políticos, a periodistas. Y yo de verdad que, así como dice Molay, bueno, pues creo que todo mundo tiene derecho a equivocarse, hay que abrir las puertas a todo mundo. Siempre insisto en esta historia de San Pablo. San Pablo pues fue un gran perseguidor de cristianos y al fin y al cabo se convirtió en el máximo apóstol de Cristo cuando se le aparece Jesús, ¿no? Pues claro que podría tener la oportunidad, pero ¿por qué no permiten que primero demuestre que verdaderamente está en la cuarta transformación y ya después a ver si le dan un puesto de X o Y? Concuerdo con lo que dice Gela, hay gente tan capaz en Morena, en la cuarta transformación, pero específicamente en el sistema de transporte colectivo, como para que pongan a este cuate, ¿no? Así es. Te ofrezco una disculpa, Nacho, por alguna razón ando brincando de arriba abajo en la mesa, te ofrezco una disculpa, voy con tus opiniones. Nacho Rodríguez también, el chapucero en esta mesa en Sin Censura. Bueno, Vicente, yo también lo que quiero comentar es que no todo tampoco está perdido, ¿no? O sea, también escucho mucho fatalismo ahorita, y no, una vez que, o sea, hay errores
no veo aún así, incluso con Adrián Rubalcaba, no veo un error grave, fatal, ¿no? Final, que bueno, ahora sí ya Morena se acabó, se destruyó. Sin embargo, Pero no veo. es el único, mijo. Sí, Pero la no es el suma de único. la suma de errores hacen un grandísimo error, ¿no? Pero creo que todavía estamos en un momento en donde se puede corregir. Lo que tiene Morena, a diferencia del PRIAN, es que después corrige. Los errores se corrigen. Yo me acuerdo mucho del tema de Birmex, por ejemplo, ¿no? Este escándalo, donde al final, pues hubo una corrupción en el gobierno de Claudio Sheinbaum de la compra de medicamentos. O sea, es un caso de corrupción. Pero sale y el propio gobierno el que lo exhibe, sale Raquel Buenrostro e incluso ya despiden a la gente de Birmex, ya van por las empresas que corrompieron, en fin, ¿no? Entonces, en estos casos también, pues también es importante igual señalarlo y comentarlo, en donde también la 4T, a pesar de todo, nos quejamos mucho de Filcón y Pedro Miguel, sí, pero en general la 4T sí escucha este tipo de expresiones y críticas. La mayoría, honestamente, creo que las abreva bien, ¿no? No tanto, no solo la conciencia de la 4T o la izquierda boutique son los que mandan. También hay gente que sí tiene presente que críticas genuinas y auténticas y cambian, ¿no? O sea, ese también hay que tenerlo claro. Creo que no está todo perdido, al contrario, ¿no? Creo que hay mucha esperanza. Morena y en general, no solo Morena, la 4T ha sido un partido que se sabe reconocer errores, lo sabe cambiar. Ojalá que no lleguen a un momento como en el PRIAN, porque cuando hay un error y lo quieres esconder, y en general un sistema es una gran muestra de autoritarismo. Entonces Morena no está ahí. Claro, o sea, el chiste es que también ejercemos una crítica genuina, auténtica, como esta que hacemos en este panel, donde obviamente hay una diversidad de opiniones. Y pueden cambiar, ¿no? O sea, la verdad es que aún así, repito, lo de Adrián Rubalcaba es un error, ahora sí no veo que es un error fatal, peor, terrible, aunque, bueno, vamos a ver cómo reacciona Clara Brugada. Ahorita escuchamos cómo reaccionó Claudia Sheinbaum, donde le dicen, bueno, esperen tantito, vamos a darle chance. Pues es normal que va a reaccionar así, ni modo que Clara Brugada se equivocó. Ella tiene que apoyar finalmente a otro poder ejecutivo. Y en el caso de Rubalcaba, o sea, me acuerdo mucho el tema de Yunes, ¿no? Que también fue muy crítico las redes sociales sobre esta situación y al final Yunes pues se echó para atrás, ¿no? O sea, ahí es un ejemplo de cómo las redes sí pueden cambiar estas decisiones que parecen tomadas y al final no lo fueron. Entonces creo que en el Rubalcaba, pues vamos a ver cómo reacciona Clara Brugada. Obviamente la justificación de que es una persona capaz, etcétera, es bastante vacía y hueca. Cuando lo que parece detrás hay un pago de favores políticos, que nos digan qué favor político es, ¿no? Digo, si eso se trata, bueno, ¿de qué se trata la cuestión política? Y bueno, entonces hay que ver, ¿no? De todos modos, creo que no hay que ser muy pesimistas, fatalistas, ese sería terminar aquí mi participación. Sino al contrario, hay que esperar realmente a que los verdaderos líderes del partido y del gobierno, del poder, ¿no? Porque miren, Fisgón y Pedro Miguel hablamos mucho de ellos, pero realmente su esfera de influencia, de poder real, auténtico, genuino, creo que está muy limitada, ¿no? A una parte de Morena, ni siquiera a todo Morena. Sin embargo, pues realmente los jefes, los poderosos del gobierno, pues están en la presidencia, están en la jefatura, están en gobernación, están en otros lados, y ellos son los que realmente opinan y mandan en ese sentido, y vamos a ver cuál es la opinión. Y ellos creo que sí nos toman en cuenta a las redes sociales de manera genuina en esa situación. Repito, críticas buenas, auténticas, ¿no? Sin mala leche, que creo es lo que estamos haciendo aquí. No interesadas, porque bueno, yo no sé, pero creo que aquí la mayoría no les interesan huesos. Aún así sería válido si les interesaran. Pero creo que no hay que bajar un poco también al pesimismo y fatalismo de que esto ya valió madres, ¿no? Que todavía honestamente está arrancando el gobierno de Claudia Sheinbaum y hay que tener esperanza también. Vicente, con eso me despido de esta mesa de análisis porque tengo que chambear. Muchas gracias. Sale, mi querido Nacho, y si me permiten cerrar con Ricardo Sevilla, con Molay Maza Ontiveros, con Daniel Marmolejo, con Gela Huerta, con Toño Ruiz. Solamente quiero decir, a manera de chascarrillo y no,
Ya entendí por qué a Mayer lo mantienen, lo regresaron como diputado plurinominal y ahora le dan el hueso del metro a Adrián Rubalcaba. Es que les gusta bailar y bailan bien, ¿no? Ceci, a ver, Ceci, por favor. TikToks a la que le caes, Mel. Hablando de frivolidad, es lo que sube a TikTok el diputado federal plurinominal de Morena hace un par de días, Sergio Mayer, pero tiene uno de Rubalcaba, que no sé si, a ver si lo tiene, pero si no, bueno, ya me hizo quedar mal la Ceci Vega, pero bueno, no pasa nada. En fin, nada más decir que en momentos en que chilla Ricardo Salinas Pliego por lo dicho por Paco Ignacio Taibo en el Consejo Nacional de Morena, que hay que discutir lo de la nacionalización de Canal 13 y qué onda con Televisa, porque el caso de Rubalcaba nos lleva a recordar que estuvo coludido con un empleado de Televisa para operar la red de acoso a medios, periodistas y políticos. Solo 3 párrafos, 4 párrafos de una nota que leo. Fue una denuncia anónima, la recibió la Comisión Nacional de Seguridad y la turnó por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal y esta abrió un pozo lleno de alacranes. La investigación, que requirió la ayuda de un juez federal para intervenir teléfonos y correos electrónicos, dio con una red que, apoyada en un empleado de Televisa, monta ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos, incluso del PRI. Uno de los principales involucrados es Adrián Rubalcaba Suárez, exdelegado de Coajimalpa y próximo diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien se considera a sí mismo ahijado político del expresidente Carlos Salinas de Gortari. La unidad científica identificó a Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de la televisora. Desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y eventualmente para realizar extorsiones. Usa las redes sociales y otros recursos de Internet. Opera con trabajadores propios, varias mujeres, familiares y al menos un menor de edad, y recurre como fachada a un negocio de su madre en el mercado de Río Blanco, Barbacoa Rufo el Güero, en el Distrito Federal. Se hace llamar el Lobo de Wall Street y falsifica la identidad jurídica de Google. Tiene al menos un alias de abogado que usa para acosar a periodistas y medios. Aristegui trae ahorita lo de Televisa Leaks, más o menos lo mismo de lo que se le ha acusado también de pertenecer a esta red a Rubalcaba, hoy flamante director del Metro. En esta última vuelta, Ricardo Sevilla, ¿tú con qué cierras? Con algo muy interesante, fíjate que aquí que no se aguantan en algunos lugares las críticas, yo estoy siendo fatalista de ninguna manera, simple y sencillamente soy un crítico independiente. Me llama mucho la atención Ciro Gómez Leiva, la columna del día de hoy en Excelsior, un periódico de derecha, sale a defender a Beatriz Gutiérrez Müller. Es impactante que Ciro Gómez Leiva salga a defenderla. Algunos sectores de la 4T están atacando a Beatriz Gutiérrez Müller. Ciro, en algo que me pareció de llamar la atención, sale a defenderla. Por cierto, Rocío Nale ya acusó de recibido el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, sale a decir en las redes sociales que tiene una buena relación con Cuitláhuac García. El tirón de orejas ya fue escuchado. Yo voy a seguir opinando. Aquí decía alguien, uno de los usuarios que se cambia de nombre y todo, que yo soy el Adrián Rubalcaba del periodismo. Me da muchísima risa. Voy a hacer unos videos bailando. Nunca no conozco ni a Salinas, ni a Sandra Cuevas, ni a esas cosas, pero esos son los argumentos de pacotilla que esgrimen en algunos lugares en blanco y negro. A mí me parece un craso error, grave error, el nombramiento de Adrián Rubalcaba.
al frente del sistema de transporte colectivo Metro. Son vidas humanas. Es un personaje no solamente ineficaz, sino adicionalmente corrupto. Tiene una agenda personal, una agenda que está vinculadísima con los intereses del neoliberalismo, un personaje que seguramente pues puso en la mesa algún tipo de negociación para poder alcanzar este acuerdo. Son cuotas políticas. A mí sí me parece muy, muy grave ese error. Estos ejercicios a mí me parecen fundamentales para que podamos conocer los diferentes ángulos desde que se ve un hecho, y este es un hecho. Aquí se nombra un personaje que tiene un largo historial de corruptelas. Saldrán algunos personajes a tratar de lavarle la cara, a tratar de purificarle ahí la biografía. No va a ser posible. Estos personajes que decía Nacho no me parecen menores. Pedro Miguel, el encargado del Instituto de Formación Política de Morena, porque ya no está acá. Molay decía él que decía algo en su descargo. Yo no se lo decía a Molay, lo decía en realidad para a todos aquellos. A ver, yo pregunto, en el Instituto de Formación Política de Morena, no había cuadros, no hay cuadros en 6 años, 7 años que lleva ese instituto, no han formado cuadros suficientes para poder impulsarlos a ciertos puestos de la administración pública. No hay cuadros para poder llenar todos estos lugares. Hay que traerlos del PRI, hay que traerlos del PAN, hay que traer a estos personajes. A mí me parece, como un crítico externo, que no debe hacer. Soy simpatizante de la transformación, desde luego, y la transformación incluye la crítica abierta. A mí no me parece de ninguna manera que la igualdad tenga que ver con uniformarnos, calzarnos de la misma manera. Yo creo que la crítica tiene que venir, es una crítica que tiene el deseo de arrojar luz en algunos rincones. Seguramente me equivocaré, probablemente lo haré, pero voy a seguir ejerciendo la crítica porque afortunadamente soy y seguiré siendo un periodista independiente. Muchísimas gracias, Vicente, público memorioso, los amigos y amigas de la mesa de Sin Censura, como siempre, hablando así como el título de este programa. Estoy pendiente a la información, sígame en mis redes sociales, ya las conoce usted. Soy ampliamente conocido porque dicen que soy bélico, que soy escandaloso, y bueno, pues así soy. ¿Para qué me invitan? Te mando un abrazo, Ricardo. Gela Huerta, escuchamos tu cierre, por favor. Mira, Vicente, yo pienso que hoy la conferencia de la mañanera nos dio información sobre algo que me parece muy grave, y que es el hecho de no tener clara la diferencia, por ejemplo, entre la libertad de expresión y la libertad de mentir. No puedes, a través de reivindicar la libertad de expresión, justificar que mentirosos en Televisa, Salinas Pliego, los concesionarios deban seguir teniendo ese derecho, y no entender que el Estado tiene como responsabilidad, o sea, la presidencia de la República, creo yo, tendría la responsabilidad de abrir un debate a ver si se les va a seguir permitiendo a esos concesionarios que tienen obligaciones seguir mintiendo. Pero esa misma equivocación, ¿no? Mutatis mutandis, pasándola al tema de ahora de lo de Adrián Rubalcaba, se presenta cuando alguien cree que no importa que un prianista con antecedentes ya comprobados de corrupción pase a las filas de Morena y se apodere de gubernaturas, presidencias municipales, espacios de representación popular, sindicaturas, regidurías, etcétera. Es igual de equivocado pensar que, no importa, porque no es un caso, Vicente. Este es todo el tema. El asunto es que si solo estuviéramos hablando de Rubalcaba, o solo estuviéramos hablando de Mayer, estamos hablando, ya te lo dije y demostrable, de cientos, si no es que miles de funcionarios en el gobierno, morenistas, en los partidos, en la representación, que están en este caso. Y cierro diciendo lo siguiente, Vicente: la legitimidad que el presidente Andrés Manuel heredó de alguna manera a Claudia Sheinbaum, y la que ella misma, con su trabajo enorme, ¿no?, y con su muy atinada, la verdad, gobernanza,
se ha ganado, está, yo creo que debajo de estas malas decisiones, porque creen que pueden hacer tener esta bola de equivocaciones, tanto los tomadores de decisiones del partido como del gobierno, y que no pasa nada. Yo creo que es muy importante que frente a estas muy malas decisiones de meter al prianato y de ya estarle dejando la posibilidad de apoderarse mira, el gobierno federal está muy bien, pero tú te vas a los territorios, te vas a cualquier territorio gobernado por Morena y vas a ver la tragedia de corrupción que hay ahí en esos espacios. Menciono rápido Baja California Norte, Sur, Baja California Sur, pero Colima, pero Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca. Es de terror, Puebla, es de terror lo que ahí está viviendo la ciudadanía. Así que mira, Vicente, yo solamente quiero decir que no solamente soy fundadora y militante de Morena, analista y periodista, sino además yo estoy involucrada en la conformación de un gran movimiento nacional que ya reúne a miles, si no es que a cientos de miles de inconformes que se están movilizando, que nos estamos organizando, porque ahora van a tener el gobierno, como ya lo decía por ahí algún compañero, el gobierno y el partido va a tener que oír a las voces del pueblo, porque si no las oye e insiste en dejar, yo te apuesto algo, Adrián Rubalcaba se va a quedar de corrupto como se han quedado cientos de corruptos en el poder. Lo vas a ver, el novio de la señorita, se van a quedar ahí impunemente, Vicente, porque Claudia tiene mucha legitimidad, el 80%, fíjate nada más qué cosas tan horrendas tenemos que estar viendo. ¿Ese es Rubalcaba, ese de la chamarra? Sí. Ah, mira, yo pensé que era algún policía que solo andaba por ahí. Mira nada más. Cerremos, Gela, para poder escuchar a todos. Que esas gentes estén en manos de los gobiernos y además los dejen, Vicente, me parece una tragedia que la sociedad va a revertir tarde o temprano. Esto es todo lo que digo, Vicente. Gracias. Muchas gracias, Gela. Y veo también llegar en el sistema a la diputada federal de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien le pido unos minutos nada más para escuchar la segunda vuelta en las opiniones de Daniel Marmolejo y Toño Ruiz para cerrar con esta mesa, que a mí en lo particular me complace, porque creo que en pocos espacios se animan a hablar de estos temas que si opinas a favor, te caen encima, y si opinas en contra, te caen encima. Pero son necesarios estos temas. Daniel Marmolejo, para cerrar. Muchas gracias a todos y agradeciendo la oportunidad de estar aquí contigo, Vicente, después de andar pues recorriendo el proceso electoral en Veracruz, siguiendo las caminatas de los candidatos que caminan, no a todos caminan, en Jalapa caminan mucho. Daniela Griego está haciendo un trabajo extraordinario. Y es justamente la izquierda de base, la izquierda que nunca se corrompió, que no se volteó, que ha buscado los espacios para trabajar con una gran conciencia social por el bien de México, y lo ha hecho desde la izquierda históricamente. Y eso es lo que quisiéramos nosotros, que no hubiese arribistas, que el partido Morena y en general la izquierda no estuviese copada por paracaidistas, que quienes llegan no lleguen a estos cargos como está llegando Rubalcaba, porque pues es el trato a un príncipe de la política. En lugar de ponerlo a caminar, de ponerlo a trabajar en las bases, y que demostrara después de un proceso que tiene una conciencia social y que puede estar involucrado en responsabilidades mayores. También estas posiciones son muy importantes para representantes populares de la izquierda que no han experimentado lo suficiente la administración pública. Y lo que se tiene con el metro, como lo decía yo anteriormente, es una enorme cantidad de recursos que pueden ser malversados de 1000 maneras posibles. De ahí la trascendencia que también tiene la izquierda y los gobernantes de la izquierda de crear escuelas de aprendizaje de qué es la administración pública y específicamente qué es el metro. El metro, insisto, es un banco. El metro recibe miles de millones de pesos y tiene muchísima infraestructura crítica, graves responsabilidades, y vimos lo que pasó con la situación dramática de la línea 12,
y que si nosotros quisiéramos entrar en un plano realmente de conciencia crítica sobre el hecho, el Grupo Carso debió haber estado impedida de continuar ofreciendo servicios en la construcción por los daños ocasionados y que terminaron no en una judicialización real, sino en acuerdos privados, pues de resarcir los daños a las víctimas. Todo esto obliga a una verdadera conciencia de lo que es la administración pública, de lo que significan las instituciones, los organismos, las empresas del Estado, del gobierno, y que es inaceptable esta llegada. Y debo de decirlo finalmente, ¿por qué? Porque nosotros, y Gela estuvo en ese programa que hicimos, reflexionamos sobre la importancia de que una mujer de izquierda se mantuviera en el gobierno de la Ciudad de México bajo ciertas reflexiones que hicimos respecto a la figura de Omar García Harfuch, que está haciendo lo que sabe hacer, pero gobernar representaba otras cuestiones que finalmente en este momento se ponen en contradicción. Así es que muy respetuosamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que así como el pueblo defendió su cargo, así el pueblo critica este tipo de decisiones y criticaría también para el 2027 la llegada de personajes ajenos que lo único que responderían sería a intereses particulares, a intereses económicos, burlando la condición de llegada para poder acceder al poder político y a la representación popular. Es todo, querido Vicente, y recordar, hace un momento olvidaba el nombre de Leonel Cotamontaño, a quien conocí justamente en campaña por ahí de 1999, Alfonso Sánchez Anaya también, que fueron los primeros procesos de coalición en los que participé, después de que el PRI con su movimiento pendular dejó de representar los intereses de la nación por cargarse al neoliberalismo. No podemos permitir eso de un partido tan importante. Muchísimas gracias a todos, querido Vicente, a las compañeras, a Toño y a ti, desde luego, por esta oportunidad. Te mando un abrazo, Daniel. Muchas gracias, Daniel Marmolejo. Toño, vamos a cerrar contigo también invitando a la gente que en unos minutos se cambie con Toño Ruiz. Gracias, querido Vicente, querido público consentidor. Muchas gracias a todos los que todavía están aquí en esta mesa de análisis. Pues sí, efectivamente, yo lo que quiero decir es respetuosamente, igual junto con el querido Molay Maza, no creo que valga la oportunidad para personajes como Adrián Rubalcaba. Con eso tendría yo que cerrar. Insisto en que este es el momento del pueblo, que este es el movimiento de la Cuarta Transformación, que es para el pueblo, no para ese tipo de personajes. Y bueno, pues ya vamos en cuestión de minutitos allá con Toño Ruiz, ahí los espero con muchísimo gusto. Vamos a tener un programa muy, muy fuerte. Vamos a estar platicando con un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Gómez Naredo. Él como pues también integrante muy, muy fuerte dentro de la Cuarta Transformación, le voy a preguntar qué es lo que opina de este tipo de circunstancias. Ya los veo en unos momentitos más con muchísimo gusto. Como siempre, querido Vicente, tú estás invitado como mi hermano, no carnal. Con Toño Ruiz, así se llama el canal del querido Toñito. Nos vemos al rato, Toño. Muchas gracias. Échele ganas, échele ganas. Y me quedo con la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, por mucho tiempo también colaborando con sus opiniones, con sus comentarios aquí en Sin Censura. Y le agradezco mucho por su paciencia. Quiero escuchar tus opiniones, Antares, luego de las reglas que se establecen en el Consejo Nacional de Morena, después de que se lee la carta de la presidenta, la guía de este segundo piso de la Cuarta Transformación en el Consejo. ¿Y qué piensas de todo esto, no? Habrá algunos que, pues, por el momento no encajan en esos lineamientos, algunos personajes. Esperemos que no sean tantos como dicen algunos, pero tú como diputada, como una mujer importante, una voz importante en este movimiento de la transformación,